Tenemos un invitado muy amado por nosotros, por mi familia. Él estuvo estudiando hace años en el Instituto Bíblico, hace muchos años. Yo estaba chico, yo creo que tenía unos 15 años, por ahí más o menos. Y ahí vivió en la casa y siempre que lo veía, era un ejemplo y sigue siendo un ejemplo para mi vida. Su manera de vivir, de comportarse, de buscar a Dios. Les digo, siempre miramos a los que son un poco más adultos, pero vemos la gente, cómo se comportan, y la palabra de Dios dice que somos cartas leídas a los hombres. Entonces, la vida de José Jaimes, bueno, en aquel tiempo le decíamos Che, una bendición, hombre de oración también, y muchas anécdotas que puedo contar. Mi papá nos levantaba a las 3 de la mañana, 3, 4 de la mañana, nos despertaba a hacer tabicón, y él estaba ahí en la casa y se levantaba. Por lo que está construido en la iglesia de Manuel, el tabicón es parte de todo ese trabajo, y José pues estuvo ahí sirviendo al Señor, y después Dios lo llamó a España, ¿verdad? Y ya tiene muchos años pastoreando por allá. Entonces para nosotros es un gusto, un privilegio tener con nosotros a José Jaimes, y voy a invitar a la congregación que se ponga de pie y vamos a recibirlos de pie, y voy a invitar a José que pase. Él nos va a traer la palabra de Dios. Abre tu corazón. Lo acompaña Elí Aguado, lo acompaña un amigo también de Estados Unidos. Puedes pasar, José, y vamos a recibirlo. Dios tiene una palabra para tu vida. Abre tu corazón en esta hora. Amén. Los niños pueden pasar a su clase. Gracias. Wow, es un gran honor para mí estar aquí este día, un privilegio. Me siento muy honrado y muy bendecido también. Sí, es verdad que tengo muchos recuerdos. Pueden sentarse. Gracias. Tengo muchos recuerdos de cuando llegué aquí a Uruapan, y las primeras personas que me recibieron fueron los papás del pastor Saúl. Gente muy linda, con quienes estuve allí. Ciertamente ahí viví con ellos, estudié en el instituto, y wow, me sentí yo como en familia ahí con ellos todo el tiempo. Y sí, es verdad que me traigo recuerdos de lo que él dice, de hacer los ladrillos, de salir en una camioneta verde, me parece, ¿verdad?, por la ciudad con los ladrillos. Y yo le hago bromas a Saúl, al pastor Saúl, porque le digo, nos poníamos a hacer los ladrillos los tres y terminábamos dos, el pastor Pablo y yo, porque se nos escondía. Y a mí me gustaba siempre ver a Saúl de niño. Tenía una habilidad para la guitarra impresionante. Y yo veía cómo él tocaba la guitarra, y siempre, pues yo sabía que había algo especial, ¿no? A pesar de que era un niño juguetón y todo. Y ahora lo veo y pues es una alegría. Y estuve en la otra iglesia en la mañana y en verdad me conmoví mucho. Me conmoví bastante porque pude sentir al Espíritu de Dios y la obra, y cómo en ese lugar por muchos años llegaron estudiantes de toda la República Mexicana y del extranjero, incluso algunos, y era como un semillero, porque venían predicadores de diferentes partes como maestros y grandes maestros de la Biblia que realmente marcaron las vidas de los estudiantes. Y muchos de los pastores que estuvieron ahí fueron marcados por sus vidas, pues están en muchos lugares predicando, y era un semillero de la palabra. Y bueno, allí es donde estábamos. Y ahora me da tanto gusto ver al pastor Saúl, y ya casado con su familia y pastoreando, y wow, qué bendición. Y yo sé que
Eres un hombre ungido de Dios. Dios te ha ungido aquí en la ciudad como uno de los líderes en esta ciudad para poner patas para arriba a Uruapan, en el nombre de Jesús. Así decían de los apóstoles, decían que ellos eran los que trastornaban al mundo entero, y cuando llegaban a una ciudad les tenían miedo. Y hay una versión que dice que en vez de trastornar, dicen que ponían patas hacia arriba a la ciudad. Era una cosa tremenda, y estar aquí en la adoración, yo percibo una cosa hermosa en este lugar. Percibo viene un río de almas a esta casa impresionante, y prepárense porque Vida con Propósito va a crecer mucho, mucho más. Yo lo profetizo en el nombre de Jesús. Profetizo que la unción que está sobre el pastor Saúl y su familia va a romper yugos, va a romper grillos, cadenas, y una gran cosecha juntamente con los demás ungidos. Dios en esta ciudad tiene muchos o varios siervos ungidos que están haciendo cosas tremendas en Uruapan. Y bueno, viene conmigo 2 amigos queridos también. Y ahora aquí tengo 3 amigos queridos: al pastor Saúl, a Eli, a Gary. Y viene conmigo Gary y viene conmigo Eli también. Hemos viajado juntos y hemos visto el mover del Espíritu. Me gustaría que pase mi amigo Gary. Él viene de Estados Unidos, Minnesota. Él viaja conmigo mucho. Él dice que él es mi Timoteo, mi escudero, y realmente lo es, porque es un acompañante de oración. Y bueno, a mí me encanta que viaje conmigo porque vamos y vemos el poder de Dios tremendo, tremendo. Así que le voy a dejar que dé un saludo y bueno, yo le voy a traducir. Así que, go ahead, Gary. Are we praying? Is that what we're doing? Sí. I just want to say that I am very humbled to be here and thankful to God for Me that. siento muy humilde de estar aquí y muy agradecido a Dios por estar aquí. I get to travel from time to time with Pastor Jose. He's my dearest friend in the world that God gave me. He viajado de tiempo en tiempo con el pastor José, que es mi amigo más cercano que Dios me ha dado. And it is truly a blessing that I get to be here for me on a personal side, because there was such pushback from the devil, from Satan, that I couldn't come. And finally, in the end, God pushed it through, and I got to be here. Es una bendición para mí, porque después de haber tenido tanta oposición y resistencia para que yo pudiera venir aquí, finalmente también sentí el empujón de Dios que me dijo, ve, y Dios me permitió estar acá. And I feel the presence of God in this place very strong this Yo morning. siento la presencia del Señor en este lugar muy fuerte, muy fuerte. And there is going to be a move here today. Y hoy va a haber un mover de Dios aquí. Going to move amongst us, yes. Un mover de Dios entre nosotros. But I'm going to pray now for Pastor's word for all of us this morning. Me gustaría orar por la palabra que va a traer el pastor y por todos nosotros esta mañana. So please pray with me. Por favor, oren conmigo. Heavenly Father, Padre Celestial, we thank you for this time. te damos gracias por este tiempo. And we pray for your Holy Spirit here amongst us today. Y oramos por tu Santo Espíritu entre nosotros hoy. Lord, when people come together and worship you as was done this morning, Cuando, Señor, cuando tu pueblo viene y te adora y te alaba juntos, como lo hemos hecho esta mañana, we are told that it honors you, Lord, and that's what we want to do today, is honor you. Señor, venimos a honrarte a ti. Eso es lo que estamos haciendo hoy, solo honrarte a ti. Lord, we pray that your words are what is spoken here today out of Pastor's mouth, not his own. Señor, oramos que tus palabras sean las palabras que vengan de tu boca, no de la del pastor, sino de ti. And we pray these words are for each one of us individually today. Y oramos que esas palabras sean para cada uno de nosotros
individualmente hoy. Lord, do a great work in each one of us today so we can ultimately, each one of us, help to further your kingdom. Señor, haz una obra grande en cada uno de nosotros para que al final, Señor, nosotros podamos entrar disfrutar de tu reino. Lord, we just pray that your Holy Spirit, through that power in Señor, Jesus Christ, oramos que a través de tu Espíritu Santo y en ese poder en Cristo Jesús does an incredible work here today. Thank you, Father, in Jesus' hagas mighty una name. obra increíble entre nosotros hoy, Padre, en el nombre de Jesús. Amen. Amén. Amen. Amén. Gracias. Amén. Thank you. ¿Cuál uso? Este. Gracias, Gary. Thank you, Gary. Bueno, mi amigo Eli, quiero que dé unas palabras y bendigas la congregación un poquito. También él viaja con nosotros. Es un siervo de Dios. Yo lo aprecio mucho, lo conozco desde niño, como al pastor Saúl también. Así que, damos unas palabras. Para mí es un honor estar con ustedes. Saúl ha sido de gran bendición para Uruapan, toda su familia. Hace muchos años que no iba a la iglesia Centro Cristiano Emanuel y me conecté con el corazón del pastor porque pude ver cómo es como esas veces que recuerdas tantas vivencias, ¿no? Y me siento pues muy feliz, muy contento de formar parte de este viaje misionero para ellos. Recuerdo que en una ocasión nos mandamos un Facebook, algo así, y desde ahí ya me empecé a conectar con él. Viajamos a diferentes partes de la República y para mí es un aprendizaje más que nada. Estoy aprendiendo bastante y es un honor estar con ustedes. Estoy de acuerdo con lo que dijo Gary. Sentí la presencia de Dios de una manera muy especial. Espero que nos llevemos todo lo que Dios tenga para cada uno de nosotros, los que vengan de visita, los que vienen por primera vez. Dios les bendiga grandemente. Gracias. Gracias, Eli. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hoy quiero compartirles algo que tiene que ver sobre la unción del Espíritu Santo. Jesucristo fue ungido con el Espíritu de Dios. Y quiero hablarles de la unción del Espíritu. Voy a leerles algunas escrituras en el Evangelio de Juan, capítulo 21, versículo 25. Juan 21, versículo 25. ¿Se los leo? Dice así: y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Las cosas que Jesús hizo. Jesús era poderoso en palabra y en obra. Dice el Evangelio dice Lucas, que era poderoso en obra y en palabra. Y el apóstol Juan dice que Jesús hizo muchas cosas que si se escriben una por una, ni en todo el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Y luego Juan 20, versículo 30 y 31, dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, que es vida. Espíritu Santo, bienvenido. Señor, pedimos que tu palabra nos toque y nos ministre a cada uno en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dice Jesús que muchas de las que Jesús hizo muchas señales
y dice que las hizo para que creyeran, la gente creyera y creyendo tengan vida en su nombre. Jesús predicaba, enseñaba, demostraba la palabra, sanaba a los enfermos, echaba fuera demonios, resucitaba muertos por el poder del Espíritu Santo. Jesús fue ungido. ¿Cuál era ese poder con el cual Jesús operaba para hacer tantas maravillas y tantos prodigios y tantos milagros? Sanar enfermos de diversas enfermedades, lunáticos, endemoniados, leprosos, ciegos, sordos, mudos, paralíticos, y resucitar a los muertos. ¿Cuál poder era? Era el poder del Espíritu. Y era porque Jesús había sido ungido. Hechos 10:38 dice que como Dios ungió a Jesús con el Espíritu Santo y con poder, y éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Las opresiones vienen del diablo, a las familias, a las vidas, a las personas, a la mente, a los cuerpos, a las familias. Él viene para robar, matar y destruir. Jesús vino para deshacer las obras del diablo, pero Él deshace las obras del diablo por su poder, por su unción, por la unción de su Espíritu. Fue por causa de la unción del Espíritu Santo que esas obras fueron hechas, esos milagros, y que las obras de Satanás fueron destruidas. Y dice que fueron hechas para que creamos que Jesús es el Cristo, el ungido. La palabra Cristo significa ungido. Jesús significa Salvador, pero Cristo significa ungido. Nosotros como cristianos pues seríamos los ungidos. Y Dios quiere ungirnos a todos. La Biblia habla que Dios derramará de su Espíritu sobre toda carne en los últimos tiempos. Y ese Espíritu mismo es el que nos unge de lo alto, poder de lo alto. Hechos 1:8 dice: recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo es el que nos da poder. Entonces la unción de Dios es el poder. Es el poder, es la manifestación del poder del Espíritu para liberar, para hacer bien, para sanar a todos los oprimidos. Por eso Jesús en Lucas 4, versículo 18 al 19, Él dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí. Date cuenta que Jesús, antes de ser ungido, antes de ser lleno del Espíritu Santo, no hay en la Biblia ningún milagro registrado. Se cree que Jesús era el hijo de José, el carpintero, que conocido por hacer tal vez las mesas, las puertas, las sillas, pero no se registra ningún milagro, no se registra ninguna liberación de demonios, sino hasta que Jesús fue allá en el Jordán lleno del Espíritu Santo. Cuando Jesús fue y recibió la llenura del Espíritu Santo en el Jordán, que los cielos se abrieron, dice que después de ser lleno del Espíritu fue al desierto, llevado por el Espíritu, donde estuvo 40 días, 40 noches allá, y fue tentado por el diablo, y Dios estaba con él, pero él fue lleno del Espíritu Santo y regresó a Galilea en el poder del Espíritu. Entonces Jesús llega ahí en Lucas 4 y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas. Gracias a Dios que lo que Jesús tiene para nosotros es buenas noticias. Él no viene para destruirnos, para hacernos daño o para literalmente mandarnos al infierno ya de paso. Y no, Él es misericordioso, compasivo, nos atrae con cuerdas de amor, nos atrae incluso con sanidades y milagros para que creamos realmente en su poder, que Él es el Hijo de Dios, Él es misericordioso. Y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y esta era una profecía que estaba en Isaías 61:2, y dice: a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo y manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Entonces la unción
La unción, ¿qué es la unción? Es el poder del Espíritu de Dios para hacernos bien, para quitar las opresiones, para quitar las aflicciones, para deshacer las obras del diablo. Por eso dice la Biblia que es la unción la que pudre el yugo que nos pone Satanás. Entonces, las opresiones son quitadas. Una opresión, el significado de opresión es estar sometido a una humillación y a un maltrato de un tirano. Entonces, cuando Jesús vino a sanar a todos los oprimidos por el diablo, es porque todas esas personas estaban en esa humillación y en ese maltrato de este tirano que se llama Satanás. Así como hoy en día él es un tirano y oprime a las personas. Jesús sanó a los enfermos por causa de la unción. Quitó toda enfermedad y dolencia en el pueblo por causa de la unción, porque él era ungido. Expulsó a los demonios por el Espíritu de Dios. En una ocasión Jesús viene y sana a un ciego y mudo que tenía un demonio, le expulsó el demonio, el ciego veía y hablaba. Y entonces comenzaron a cuestionar con qué poder él había hecho eso. Y entonces dijeron: este echa a los demonios por el poder de Belcebú, el príncipe de los demonios. Jesús les corrigió y los exhortó y les dijo: yo ciertamente por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios. Y si los echo por el Espíritu de Dios, el reino de Dios ha llegado. Lo que trae el reino es el Espíritu, pero el reino es un reino de poder. Y el Espíritu Santo es el que trae ese poder. Ese poder es la unción que pudre los yugos, deshace las cadenas de Satanás, avergüenza al diablo, quita las opresiones. Isaías 10:27 dice: acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá por causa de la unción. No dice que se va a romper, porque algo que se rompe puede ser restaurado. Dice que se va a podrir, porque una cosa podrida es imposible que se restaure. Y cuando la unción viene, la unción pudre los yugos de Satanás, pudre las aflicciones, pudre las enfermedades, las opresiones, las obras del diablo. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El yugo representa un gran peso, una gran carga que aflige, que tormenta. Pero la unción arruina ese yugo, lo pudre, lo quita. Sea cualquier yugo de dolor, de enfermedad, de opresión, de temor, de tristeza, de ansiedad, de aflicción, de fobias, de lo que sea. Porque todo lo que atormenta al ser humano no viene de Dios. Todo lo que atormenta al ser humano viene del enemigo. Tal vez aquí hay personas hoy que están siendo atormentadas por el miedo, por el temor. Temor al mañana, temor en la economía, temor a la familia, temor a la muerte, a muchas cosas. Y no te deja, y es un yugo, es un tormento, y no estás contento, no tienes paz. Tal vez hay personas que están atormentadas por dolores día y noche, que están sufriendo. Mi amigo Gary llegó el viernes, llegó al aeropuerto a Morelia, y ahí le recogí. Nos fuimos a Pátzcuaro, y llegamos a Pátzcuaro, pasamos a la casa, al Centro Emanuel, a tomar un capuchino muy sabroso. Pero él se venía quejando porque traía un dolor terrible en su espalda, y dice que había visitado a 2 quiroprácticos y que era insoportable el dolor. Y tomando el capuchino le digo: bueno, Jesús puede hacer algo. Y me dijo: ora por mí. Sí. Y en ese instante Jesús lo sanó. Yo puse mi mano sobre su espalda, oré por él,
Y fue impresionante cómo en un instante, en un momento, él se sanó. Y yo he visto cómo cuando viene el Espíritu Santo, Él hace sanidades tremendas. Y yo me quedé sorprendido porque Él me dice en la tarde, es increíble, nada, nada, nada. Y hoy nada, y hasta ahora, hasta este momento nada. Entonces, así hace las cosas. Cuando Dios hace las cosas, las hace así, en un instante. Y la unción pudre el yugo, o sea, lo deshace. Entonces yo quiero hablarle de 4 cositas acerca de la unción. La unción es algo que no se puede medir, pero sí responde a tu fe y cuánto la deseas. Porque la unción es para nosotros. La unción es para los que la quieren, porque ya la prometió el Señor. Cristo es ungido, nosotros somos cristianos. Y dijo, yo derramaré mi espíritu. Y les voy a dar poder cuando venga mi espíritu sobre ustedes. Los voy a ungir. En la Biblia había un hombre muy hambriento. Allá por Segunda de Reyes, capítulo 2, dice que Eliseo era un hombre que estaba muy hambriento de la unción. Y siguió al profeta Elías, y el profeta Elías le rechazaba y le decía, quédate aquí en Gilgal. Y luego él le seguía, vive Jehová, que no te dejaré, quédate en Betel, vive Jehová, que no te dejaré, y seguía, y bueno, al final, quédate en Jericó, vive Jehová, que no te dejaré, y yo iré contigo. Y llegaron al Jordán, y ya en el Jordán dijo, pues ya, ¿qué quieres? Y le dijo, pues yo quiero la doble porción de tu espíritu. Por eso Eliseo está registrado en la Biblia que hizo el doble de milagros que Elías. Hizo 14 milagros, 7 milagros Elías, 14 Eliseo. El último que hizo Eliseo fue cuando estaba en la tumba, ya muertos sus huesos. Sepultaron a un muerto y al tener contacto con el muerto, es decir, los huesos, el muerto tuvo contacto con los huesos de Eliseo y resucitó al muerto. Es la unción, es el poder de Dios. Entonces, la unción no se puede medir, porque dice la Biblia que el Señor Jesús dijo que, dice en Juan 3:34, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pero Dios no da el Espíritu por medida. Eso es lo más tremendo. Dios no nos da el Espíritu por medida, no nos da el poder por medida. Jesucristo dijo, el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará, y aún mayores, porque yo voy al Padre. Por eso, en la Biblia no está registrado que la sombra de Jesús sanara a los enfermos, pero la sombra de Pedro sí sanaba a los enfermos. Y dice la Biblia que Dios da el Espíritu a los que se lo pidan. Pero el Espíritu es el que te unge, el Espíritu es el que te da el poder, es el que te da la unción. Por eso dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido. Y yo como deseo con todo mi corazón que cada uno de nosotros y de ustedes tengan esa hambre por ser ungidos este día, por recibir la unción del Espíritu Santo. Amén. Por creer que eso es para ti, que Dios te lo da. Entonces la unción, número 2, la unción, según la palabra, que es el poder de Dios, se puede de alguna manera impartir o transferir. Marcos capítulo 25, 34, con la mujer del flujo de sangre, Jesús dijo, ¿quién me tocó? Y le dijeron sus discípulos, maestro, todos te aprietan y tú estás preguntando ¿quién me tocó? Y Jesús dijo, sí, porque ha salido poder de mí. ¿Qué hizo ese poder que salió de Jesús? Sanó a la mujer. La mujer tenía un yugo de enfermedad
que no se sanaba con los médicos, ya había gastado todo lo que tenía y antes le iba peor. Pero ella dijo: si tan solo toco el borde de su manto, yo seré sana. Jesús no le impuso las manos, Jesús no, simplemente lo tocó, pero salió un poder, el poder del Espíritu. Esa es la unción. ¿Qué es la unción? Es el poder del Espíritu de Dios para deshacer las obras del diablo. Entonces, Pablo, por ejemplo, Pablo en Hechos 19, dice la Biblia que Pablo, los pañuelos o los delantales del Pablo, las personas se los llevaban. Y cuando esos pañuelos tocaban a las personas enfermas se sanaban. Y si tenían espíritus que los atormentaban, eran libres. Ahora tú pones a pensar cómo es posible que era un pañuelo, pero estaba la unción. La unción. Y la unción es real, mi hermano. La unción no se inventa. La unción es como el sol que ves cada mañana. La unción es como el amanecer, como el atardecer. La unción es como las olas que tú ves en el mar. La unción es como la montaña que ves. Es real, es genuina, está allí, nos ha sido dada por el Espíritu de Dios, porque Jesucristo dijo: me voy yo, pero no los voy a dejar huérfanos, les dejaré al Consolador, al Espíritu Santo, para que esté con vosotros para siempre. Y si tenemos al Espíritu Santo con nosotros, estamos ungidos y tenemos la unción, y esa unción es su poder para deshacer las obras del diablo. Y eso pasaba. Y es increíble lo que la unción puede hacer. Ahora, estoy hablando de la unción, pero nuestro corazón obviamente tiene que estar siempre fijo en aquel que unge. Amén. Pero no menospreciar la unción, sino movernos en la unción y siempre darle la gloria a Él por la unción. Entonces, ¿para qué Dios te unge? Para que tú seas un testigo de poder. Para que Dios te unge, para que tú vayas y hagas libres a los oprimidos, sanes a los endemoniados, los enfermos. La unción. Yo estaba hablando un día de la unción en la congregación del pastor Pablo allá en Pátzcuaro. Y de este lado estaba una señora, no podía andar. Y en medio de la prédica se levantó corriendo y salió por aquí y nos asombró a todos. Ellos son testigos, estaban allí. Porque la unción es el poder de Dios, no es de los hombres, no es nuestra, no la producimos nosotros, viene de Él y es real y es genuina. Y es santa y es pura y tiene poder para liberarnos, para hacernos bien. La unción. Por eso Jesús dijo: el Espíritu está sobre mí porque me ha ungido. Me ha ungido. Amén. En la iglesia de Antioquía, cuando oraron por Pablo y Bernabé, les impusieron las manos por orden del Espíritu Santo y les vino una unción que cuando el Espíritu los guió, comenzaron a suceder milagros extraordinarios. Pero no era Pablo y no era Bernabé, era el poder de Jesucristo resucitado, era el poder del Espíritu Santo, era la unción del Espíritu de Dios. Amén. ¿Cuántos tienen hambre de la unción? ¿Cuántos quieren ser ungidos? ¿Cuántos quieren recibir unción de Dios? Amén. Que se prepare el diablo. Él odia a los ungidos. Él odia la unción. Si algo odia a Satanás es la unción, porque la unción le causa estragos.
Amén. Gloria a Dios. Número 3, la unción opera por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios. Porque la unción respalda, o la palabra y la palabra respaldan la unción. Son como uno. Espíritu y la palabra. Efesios 6:17 dice que es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Jesús hablaba palabras ungidas. Y cuando viene la unción es tan poderosa. Miren, la unción es cuando nosotros nos abrimos y creemos lo que Jesús dijo. Podemos asombrar a Jesús por nuestra fe. Había un centurión que tenía a su criado enfermo y le dijo a Jesús: ve a mi casa, mi criado está gravemente enfermo, ve para que lo sanes. Y Jesús le dijo: iré a esa casa del centurión. Y en el camino el centurión dijo: yo no soy digno de que entre a mi techo, que diga la palabra. Y le hacen llegar esas palabras: Señor, no soy digno de que entres a mi casa, solamente di la palabra y mi criado sanará. Y en ese momento Jesús dice: conforme a tu fe se ha hecho, que sea sano. En ese mismo momento, en esa misma hora, fue sano por la palabra. Pero es la unción que opera el poder de Dios para liberar, para sanar. Pero tenemos que sumergirnos a esa fe sobrenatural, a esa fe que viene de arriba, por la palabra, porque Dios es fiel. Y Jesús dijo: el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará, y aún mayores. Y aún mayores. ¿Qué mayor que resucitar un muerto que tiene más de 3 días y que hiede? ¿Qué mayor obra que parar un féretro de una viuda que solamente tiene un hijo? Para todo, detiene todo y se lo resucita y se lo entrega vivo. ¿Qué mayor milagro que tener una multitud de unos 15,000 personas hambrientas y con unos cuantos panes y peces darle de comer a todos y que sobre? Todo está aquí. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no ha cambiado. El hacedor de milagros está aquí, y las señales siguen siendo una muestra de la resurrección, y que Él vive para que la gente crea. Por eso Jesús dijo: si no creéis a mis palabras, creed a las señales. Y Jesús se asombró de la fe del centurión. Dijo: ni en todo Israel he hallado tanta fe. Tanta fe. Y me impresiona esa palabra, he hallado. Entonces quiere decir que él está buscando fe. Y por eso Lucas 18, la última parte, cuando habla sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, dice al final, cuando les da esa parábola, le dice: y cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Porque el Espíritu de Dios quiere trastornar las ciudades en este tiempo, quiere trastornar las comunidades, quiere trastornar todo por el poder de su Espíritu a través de nosotros. Jesús ya no está aquí, pero su Espíritu sí está aquí. Y su poder está aquí. Y su unción que pudre los yugos está aquí. La unción opera por la palabra. Por eso Jesús dijo, Juan 6:33, mis palabras son espíritu y son vida. Salmo 107:20 dice: envió su palabra y los sanó y los libró de toda su ruina.
Jesús fue ungido. Y él dijo, cuando llegó a Nazaret, dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Pero ¿sabes una cosa? No creyeron. Su gente en Nazaret no creyeron en él. Dice que cuando Jesús llegó a Nazaret, no pudo hacer ningún milagro allí, salvo que sanó a unos poquitos, imponiéndoles las manos. Y se asombró de la incredulidad de ellos. Está registrado en el Evangelio de Marcos, capítulo 6. Se asombró de la incredulidad de ellos. Por eso los apóstoles hablaban, esta es la palabra de fe que predicamos. Porque Él está buscando fe en nosotros. Entonces, cuando Jesús envió la palabra ungida y su criado sanó, Él se asombró de la fe del centurión. Ni en todo Israel he hallado tanta fe. Yo estaba predicando una ocasión, hace ya años, estaba predicando ahí en España, en un lugar que se llama Jerez de la Frontera, en una iglesia pequeñita. Y yo estaba predicando sobre el centurión y la fe y el poder. Y me he dado cuenta de una cosa. Me he dado cuenta que donde quiera que tú vayas y encuentres, ya sea 10 personas, 20 personas, 100 personas, 200 personas, 500, 1000 o miles, siempre va a haber allí gente que tiene mucha fe. Y siempre vas a encontrar gente que no tiene fe. Y hay otros que tienen poca fe. Y otros que de plano no tienen nada de fe. Ahí vas a encontrar. Y vas a encontrar gente que tiene una fe exagerada. Jesús dijo de ese centurión, en todo Israel no he hallado tanta fe como este, porque todo mundo ve y tócale, ve y acércate y sánale y esto, pero nadie dijo di la palabra. Y dijo he hallado tanta fe. Entonces yo predicando en Jerez, prediqué este mensaje. Y como dije, siempre hay gente que te asombra y tiene mucha fe. Y entonces yo predicaba y al final les dije, vamos a creer a Dios por algo extraordinario. Y siempre cuando dices eso, hay gente que se levanta rápido y dice amén. Sí, y están listos. Voy a creer por algo extraordinario, algo va a suceder, porque Él es fiel, porque Él lo dice, porque yo tengo fe, porque Él es todopoderoso y porque su poder va a hacer algo. Y hay fe, hay personas que cuando les dices vamos a creer a creer en este momento por algo extraordinario, ya rápidamente como que se mete la mano en el bolsillo o se ponen así y como que diciendo ya se cerraron. Ese tipo de gente, pues es muy difícil que agraden a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Dios busca fe. Y cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe, busca fe. Si ustedes aquí tienen fe para grandes cosas, van a ver grandes cosas. Si ustedes tienen fe aquí para que este centro sea un centro de milagros y de avivamiento, eso va a ser. Porque la fe trae a Dios, trae el reino, trae el poder, trae la unción, trae lo sobrenatural. Entonces hablando ya, les digo, bueno, pónganse de pie, vamos. Y les digo, ahora vamos a declarar en el nombre de Jesús. Si tú no tienes un pariente, si tú tienes un pariente, un familiar o alguien que no esté aquí, pero que esté sufriendo allá o que esté enfermo, o que esté pasando una situación en su casa, donde esté, y tú crees en la distancia que Él no tiene barreras, y enviamos la palabra ahora, y crees que algo va a pasar,
Que así sea. Decláralo. Y se pusieron los hermanos de pie y comenzamos a orar. Ahora, yo no sabía lo que la gente estaba orando. Ellos estaban declarando esto, aquello, yo creo por esto, creo por aquello, creo por lo otro. Y el siguiente domingo me volvieron a invitar allí. Y yo llego. Y llega una señora corriendo y me dice: pastor, usted no me conoce, no me conoces. Yo no vine el domingo pasado, yo estaba en cama. Yo estaba muy mal. Dice, y mi marido me contó que estaban en la iglesia ya cerca de las 2 de la tarde. Dice, y estaban orando y ejerciendo la fe y creyendo que Dios iba a hacer algo. Y mi marido dijo: Señor, yo creo, envía la palabra de sanidad a mi esposa que está en cama, ahora sánala, desde la iglesia hasta su casa. Y dice, cerca de las 2 de la tarde, yo dije: ¿qué estoy haciendo en la cama? Estaba enferma, pero me siento bien, estoy bien. Dice, y me levanté. Y cuando llegó mi marido a casa, me encontró sana y bien. Dice, ¿cómo estás? Dice, pues estoy bien. Dice, es que oré por ti y envié la palabra como el centurión. Y ella dijo: pastor, hay poder, Jesús está vivo. Y venía muy emocionada. Le digo, amén, amén, amén. Sí, así es, así es. Y si creemos más, o sea, eso no es nada. O sea, nos asombramos por algo, pero si creemos hay más. Y luego viene una jovencita, y eso sí ya me sacudió, ¿no? Agárrate, porque vi una jovencita y me dice: pastor, quiero contarte un testimonio poderoso. Dice, yo tengo un sobrinito que mi hermana y mi cuñado estaban preocupados porque tiene problemas y no habla, y ya es grandecito. Dice, y el domingo pasado que tú estabas y que estábamos orando todos aquí en la iglesia, dice ella, y dijiste que creyéramos por algo extraordinario, que nos atreviéramos a creer y que fuéramos osados y que declaráramos la palabra de fe. Dice, yo me atreví a creer por mi sobrino que no habla. Dice, y entonces yo dije, Señor, así como el centurión creyó, yo creo que en este momento donde está mi sobrinito, tú lo tocas y envío la palabra de sanidad para que él hable en el nombre de Jesús, que él se suelte de su lengua y se sane. Y viene y dice, ¿qué crees? Dice que cuando yo fui a ver a mi hermana, me dijo ella, ¿qué crees que pasó? ¿Qué crees que pasó? Estábamos como cerca de las 2 de la tarde caminando por el parque, y de pronto este que no habla comenzó, papá, mamá. Se soltó la lengua. Y algo poderoso, yo me quedé, wow. Y yo sé que para muchos cristianos es tan difícil creer en los milagros que están aquí, que cuando tú los cuentas piensan es una locura, es algo que no, ¿cómo? ¿Sabes por qué? Porque necesitamos crecer en fe y creerle a Dios. Para Él no hay nada imposible. Nada. Nada. Y el mismo que caminó en las calles de Galilea y operó grandes milagros, es el mismo que está entre nosotros y quiere hacerlo en medio de nosotros. Y el mismo que usó a los discípulos quiere usarte a ti. Cosas grandes tiene Dios, pero es por la unción por la palabra. La unción, dice Mateo 8:16 que Jesús por la palabra echaba fuera a los demonios. El centurión por la palabra creyó que por la palabra de Jesús sanaría. Ahora la unción tiene algo, que la unción no se puede mezclar con impureza. La unción del santo, la unción es pura, la unción es limpia. Es la santa unción.
Y para que nosotros la teamos, ¿por qué mucha gente no es ungida? Que Dios quiere ungirte. ¿Por qué mucha gente no es ungida? Porque para obtener la unción necesitas llegar a un lugar de negarte a ti mismo, de quebrantamiento, de arrepentimiento, de purificación y de ir más profundo. Y a la medida de que te acercas a ese Dios santo, tú te vas dando cuenta de tu oscuridad, de tu pecado, de tus tinieblas, y te vas arrepintiendo. Y de las otras cosas que a lo mejor muchos no se arrepienten porque piensan que no es pecado, tú sí, porque estás hambriento por esa unción. Y estás llegando a un lugar donde, como Moisés sintió miedo, que el gran yo soy le dijo: quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás es santo. Y la unción es pura. Y hay muchas veces que dice la gente: ¿por qué no tengo la unción? Porque te falta arrepentimiento, te falta quebrantamiento. Y tal vez la motivación tuya no es limpia. Había un hombre que se llamaba Simón y era un mago. Cuando vio tremenda unción en los apóstoles, en Pedro y Juan, ponían las manos, recibían el Espíritu Santo, hablaban en otras lenguas y sucedían cosas sobrenaturales. Él dijo: yo quiero eso. Les voy a pagar dinero para que cuando yo ponga las manos, esa misma unción caiga sobre otros. Y dijo Pedro: no, estás equivocado. Y le dijo algo bien fuerte y lo exhortó. Le dijo: perece tú y tu dinero, porque el don de Dios no se compra así. Él necesitaba arrepentimiento. Ahora, Simón pudiera haber tenido la unción, yo creo que sí, si la motivación de su corazón hubiese sido pura. ¿Por qué Dios no unge o no confía su unción a más personas? Porque las motivaciones de querer la unción no es pura. Jesús quería la unción. Jesús fue ungido para hacer bien. Si Dios te unge es para hacer el bien. Si Dios te unge es para deshacer las obras del diablo. Si Dios te unge es para predicar el evangelio con poder. Si Dios te unge es para echar fuera demonios. Pero la unción es gratis, no cuesta. Solamente derramar tu corazón ante Dios. La unción es tangible, es santa. Por eso, cuando dice Marcos 3, 10 al 11, que muchos que teniendo plagas, cuando se acercaban a Jesús y lo tocaban, caían sobre él, porque eran opresiones demoníacas, que al tocar esa unción santa no la soportaban. Era como un fuego que los atormentaba. Por eso los demonios decían: tú eres el Cristo, ¿por qué nos vienes a atormentar antes de tiempo? Le estaban diciendo: tú traes la unción y esa unción me quema, me atormenta, no lo hagas. La unción fluye. La unción es pura. La unción toca, liberta, sana. Y la unción es del Espíritu de Dios. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Yo voy a cerrar con esto. Y tenemos tiempo todavía, pastor, un poquito más. Yo una vez vi a un hombre muy ungido. Eso fue cuando yo estaba en el instituto, en otra escuela bíblica en Nueva York. Y ahí llegó un hombre muy ungido. Y ese hombre era un evangelista que viajaba en una, ¿cómo se llama? Caravana,
traía a su esposa, traía a sus hijitos pequeñitos. Y yo nunca había escuchado un hombre que trajera tanta unción. Y hablaba con mucha autoridad, mucho denuedo, y la presencia de Dios estaba. Y causó una confusión, porque cuando no estamos acostumbrados a un nivel de unción tan fuerte, nos ¿cómo se dice? Nos tambaleamos. Nos tambaleamos. Y muchos de los estudiantes decían, pero esto será de Dios, no será de Dios. Y cuestionaban. Y preguntaban a los maestros del instituto bíblico, y los maestros del instituto bíblico no se atrevían a decir si era de Dios o no era de Dios. Nada más decían, vamos a orar, porque el pastor de la escuela de Elim, el pastor de la iglesia, él lo había invitado. Entonces comenzó un día una reunión, y cuando yo veo que gente estaba siendo llena del Espíritu Santo, otros estaban recibiendo liberación, gente que estaba siendo sanada de cáncer y de otras enfermedades, y gente caía bajo el poder de Dios. Yo digo, uy, y a mí me tambaleó eso. Yo decía, no, esto no. Y entonces yo oraba a Dios, decía, Señor, yo no quiero ser rebelde a esta unción. Yo, si esta viene de ti. Y yo me encerraba en mi lugar secreto y le preguntaba a Dios, Señor, es que esto nunca lo había visto. Y entonces esa iglesia comenzó a llenarse. Tenía una capacidad como, no sé, para unas 1,400 personas, y comenzó con poquita gente. Pero después se comenzó a correr la fama de lo que estaba pasando allí, porque las reuniones comenzaban a las 7 y terminaban a las 3 de la mañana. Todos los días. Todos los días. Y comenzó a venir mucha gente. Mucha gente, mucha gente. Y afuera los aparcamientos estaban llenos, no encontraban lugar. Mucha gente, muchas sanidades, muchos milagros. La unción de Dios estaba. Y yo los primeros días estaba confundido. Yo decía, no, yo prefiero mejor como que mi tradición, ¿verdad? Hasta mi fe, donde me llega, y no quiero algo más profundo porque me asusta. Y orando un día dije, Señor, yo voy a pasar adelante y me voy a poner enfrente del predicador. Y si él ora, porque yo veo que hay gente que él ora y hasta la gente cae bajo el poder sin que los toque, y es una unción fuerte, y yo no estoy acostumbrado a eso, yo me voy a poner, si él pasa delante de mí y me ora y yo me caigo, pues voy a pensar que a lo mejor sí es tu poder, pero quiero probar. Y hermano, pasé y parece que el Espíritu Santo, no parece, él sabe todo, pues ni me tomó en cuenta nada. Y yo dije, no, me fui. Luego yo estaba por allá, él ni oró por mí, me cayó una unción fuerte, 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 fuerte. Después él pasó y me dio una palabra que espero que se cumpla. Y me dijo, avivamiento para México, avivamiento para México, avivamiento para México. Y caí bajo el poder así. Pero la unción nos asombra, nos sorprende, pero a veces nos asusta. Pero a veces nos asusta porque es reverente, hay algo que causa un temor de Dios, pero nos hace bien. Jesús fue ungido con el Espíritu Santo. Amén. Y yo quisiera orar por las personas que tengan opresiones, enfermedades, temores, angustias, ansiedad, lo que sea. Quiero orar, porque yo sé que no lo voy a hacer yo, sino la unción que pudre los yugos. Póngase de pie, por favor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor.
Gracias, Señor. Bendito eres, Jesús. Gracias, Jesús. Jesús, gracias por darnos al Consolador. Jesús, gracias porque tú eres el que bautizas con Espíritu Santo y fuego. Jesús, gracias porque tú eres el ungido y nos haces partícipes de esa unción de tu Santo Espíritu. Señor, yo te pido, Jesús, porque tú estás aquí, eres el mismo ayer y siempre, que esa poderosa y santa unción caiga sobre tus hijos e hijas, sobre este lugar. Señor, aquí hay personas que vienen atormentadas por el temor. Libéralas ahora en el nombre de Jesús por causa de tu unción. Aquí hay personas que vienen atormentadas por un espíritu de tristeza, que se ha hecho una depresión casi crónica. Señor, es un yugo. Púdrelo ahora por causa de la unción en el nombre de Jesús. Señor, aquí hay personas que vienen afligidas y esa aflicción viene del mismo infierno. Quítala en el nombre de Jesús. Que se pudra esa aflicción. Señor, cualquier obra del enemigo en este lugar sea destruida por causa de tu unción. Cualquier yugo de opresión se pudra por causa de tu unción. Señor, que caiga tu unción sobre nosotros. Levanta tus manos y dile: úngeme, Jesús. Úngeme, Jesús. Juan dijo: yo los bautizo en agua para arrepentimiento, pero viene uno mayor que yo, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Él es el que les va a dar la unción. Recibe su unción. Recibe su unción. Recibe su poder en el nombre de Jesús. Ahora, Señor, ahora yo sé que hay gente que está recibiendo de la unción. Yo sé que hay gente que está recibiendo de la unción de Dios. Gracias, Señor. Voy a pedir que me ayuden Eli y Gary, y tal vez también Pastor Saúl, si me puedes ayudar. Tráigame a esa hermanita, a esta hermana, por favor. Ella, sí, a ella. Acércala aquí, de la blusa blanca. Sí. Algo está haciendo la unción contigo. Acércate aquí. Acércate aquí. Levanta tus manos. Yo sé que hay una unción que está cayendo fuerte sobre ti. Fuerte, recíbela de acuerdo a tu hambre, a tu pasión. Es la unción del Espíritu Santo sobre ti en el nombre de Jesús. Recíbela ahora. Recíbela ahora. Ahí está. Ahí está, en el nombre de Jesús. Levanta tus manos. Es el momento del Espíritu de Dios. Es el momento que la unción es. Hemos orado para que esa unción se desate en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias. Gracias, Dios. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Atrás reciban de la unción. Se libre de la opresión, se libre del temor, se libre de la enfermedad, se libre de toda dolencia, se libre de todo tormento, se libre de toda aflicción. En el nombre de Jesús, se libre, se libre. Haz lo que no podías hacer en el nombre de Jesús por causa de la unción. Hazlo ahora en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Se libre. Todo espíritu que tormenta tu vida o tu familia se va fuera, fuera en el nombre de Jesús. Toda enfermedad sale fuera en el nombre de Jesús. Toda dolencia fuera en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Fuera en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Levanta tus manos y dile: Espíritu Santo, ven y lléname. Lléname en el nombre de Jesús. Perdóname cuando te he entristecido. Perdóname, Señor, cuando te he contristado. Yo te necesito.
Ven aquí, Señor. Ven en el nombre de Jesús. Ven aquí.